Bienvenidos a un nuevo episodio de Por los Caminos del Viento. Hoy tenemos el placer de conversar con una leyenda de la radio en España, Luis del Val, con más de 5 décadas de experiencia en el mundo del periodismo y siendo una de las voces más icónicas de la radio española. Luis ha sido testigo de la evolución de los medios de comunicación y ha dejado su huella en numerosos programas en vivo. Hoy hablaremos de sus lecciones de vida, su carrera en la radio y, por supuesto, sobre sus desafíos en hacer radio en vivo. Bienvenido, Luis. Decir que es un placer tenerte en este programa, aunque eso me sabe a poco, es más bien entrañable. No sé si te acuerdas, pero llegaste a entrevistarme en la televisión aragonesa. Bienvenido. Bien hallado, mi querido Quique. Y sí, me recuerdo perfectamente y para mí hablar contigo es hablar con un amigo. Vamos a empezar con una pregunta sencilla, pero a la vez profunda, Luis. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Es una de las primeras preguntas que se hace el ser humano cuando tiene uso de razón. De todos los bichos que hay en la Tierra, este bicho bípedo de dos patas es el único que sabe que se va a morir. Ni los caimanes, ni los elefantes, ni las hormigas saben que van a morirse. Y los seres humanos sabemos que nos vamos a morir. Y entonces decimos, ¿por qué? Ese conocimiento de que esto es finito es el origen de la filosofía y de la religión. ¿Por qué hacemos una determinada actividad? Bueno, pues en una sociedad ya evolucionada como esta, no muy civilizada, porque es muy frívola, pero evolucionada en lo tecnológico, pues elegimos aquellos trabajos que más nos agradan. ¿Por qué nos reproducimos? Primero por el ancestro y después porque solemos encontrar una persona con la cual queremos vivir el resto de nuestra vida y obedeciendo a ese ancestro, pues tenemos hijos. ¿Y por qué estoy hoy aquí contigo? Pues porque me has llamado y cuando llama un amigo hay que acudir. Bueno, ¿cómo se nota la experiencia? Ya casi me da miedo casi preguntarte. Como me decías antes de arrancar, que ya estás en el octavo piso, y la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué lección profesional te ha marcado profundamente a lo largo de tu carrera? No lo sé porque sé perfectamente y me acuerdo perfectamente por qué quise hacer periodismo, ¿no? A mí me gustaba escribir, ¿no? Y he escrito, afortunadamente he podido escribir una veintena de libros entre novelas y ensayos. Pero a la edad en la que a mí me gustaba escribir, no pagaban por escribir, excepto en un medio, que era la prensa o que era la radio. Y entonces dije, bueno, pues me haré un poquito de entrenamiento en los medios de comunicación y luego me dedicaré a lo que yo quiero, que es escribir novelas. Lo que sucede es que, como tú has dicho antes, pues ya llevo 50 años entre la prensa, la radio, a veces la televisión y, bueno, pues se va pasando el tiempo y efectivamente llegas hasta la octava planta y mirando hacia atrás, pues de lo que más me acuerdo es de que gracias al periodismo he podido estar en sitios a los que nunca habría llegado. He hablado con personas que nunca me hubieran presentado, he comido y he viajado con gente interesante y he sido testigo de algunos acontecimientos que, bueno, de alguna manera modelaron la vida de un país como España, por ejemplo. Eh, del periodismo y del conocimiento del periodismo pasé en un breve espacio de tiempo a la política y fui diputado en las Cortes Constituyentes de 1978, que dieron la Constitución en España, crearon una nueva etapa democrática
y luego enseguida, en cuanto vi que aquello ya se estaba consolidando, me marché de la política porque para estar en la política hay que tener mucho aguante que yo no tengo. Y a mí una cosa que me llama la atención o que me gustaría saber es cómo lograste y has logrado mantener la creatividad y la innovación en tu trabajo después de tantos años en la radio y en la televisión. Quizá porque no he perdido la ilusión. Yo cuando yo hago un comentario todos los días en la radio, por ejemplo, y, y yo lo escribo pues media hora antes de entrar en antena, porque me gusta la presión del tiempo, porque esa excitación me obliga a estar tenso, y ayuda a adelgazar, porque la adrenalina baja por las suprarrenales y quema las grasas. Entonces esa tensión para mí es como un elixir de vida, porque me hace sentir el entusiasmo y la responsabilidad de que ese comentario es como si me hicieran una prueba de trabajo y dependiera del resultado de ese trabajo, dependiera si me lo iban a dar o no me lo iban a dar. No de una manera consciente, pero sí de una manera inconsciente. Es decir, no he perdido la ilusión ni he perdido el sentido de la responsabilidad. Porque el periodismo, bueno, es molesto al poder, eh, y luego también tiene poder. Y con el poder que tiene el periodismo puedes ensuciar famas, puedes estropear la vida de alguna persona y tienes que sentir la responsabilidad. La responsabilidad también de no callarte cuando tienes una información, porque eso yo también sería ser cómplice de esas partes sucias de la sociedad que a todas horas aparece. Y yo no sé si tú has visto, uno de mis proyectos se llama Sueños del Mundo. Yo he viajado por más de 100 países y una de las preguntas es, ¿cuál es tu sueño? Entonces, Luis, como te conozco hace mucho, desde que yo era niño, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu sueño? Pues fíjate, mi sueño durante mucho tiempo fue casi eh, llevar la vida que llevas tú, la de viajar mucho. Y últimamente me he dado cuenta, no sé por qué, a lo mejor es que ya empieza a llegarme la madurez, que me da muchísima pereza viajar. Lo que antes era un sueño se va convirtiendo, se ha convertido ya de hecho en una tremenda pereza. Y me acuerdo mucho de unas palabras de Atahualpa Yupanqui que decía, esa dulce mentira de cambiar los paisajes, porque nunca nada estuvo lejos. ¿Acaso una montaña? ¿Acaso un camino? Pero nunca nada estuvo lejos. Quiero decir que las cosas importantes, que es el vivir, saber que estás vivo, que es el amor, que es el desamor, que es el problema, que es la frustración y que es el pequeño éxito de superar el problema, para eso no hace falta recorrer grandes kilómetros ni subirte a un avión a 10.000 kilómetros de altura. Bueno, déjame decirte que estamos de acuerdo, ¿eh? Porque yo ya tengo pereza de viajar. A mí me ha llegado antes que a ti la pereza. Yo cada vez que tengo que viajar ya, ya sufro. Pero bueno, las redes sociales no despliegan toda la verdad, ¿no? Porque no es que yo estoy siempre en constante movimiento, sino que como hombre de medios sé manipular, entre comillas, eh, Yo diría, mi fíjate, paradero. Quique, yo casi diría que hubo un momento en que tú tenías que ir a otras partes y desde que está la era digital, en esa pantalla, las otras partes del mundo vienen a la pantalla. No sé Eso si es, eso es cierto. Y de hecho, te decía que una de las razones que hago este programa es que para mí es una escuela
aprendo, viajo sin moverme y por supuesto pues ahora me voy al Amazonas dentro de muy poquito o a Colombia, pero ya no es una necesidad imperiosa de recorrer, sino que voy a proyectos puntuales y luego regreso. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la lección más importante que te ha dejado tu carrera en el periodismo? Yo sé que es una pregunta compleja y difícil de sintetizar, pero si hubiera que decir cuál ha sido ese pozo de manera sencilla, ¿cuál sería? Pues mira, me he dado cuenta de que las personas inteligentes de verdad, las más sabias, suelen ser las, las más sencillas y las más modestas. Y aquellas otras que van precedidas de una gran popularidad y de mucha fama, y que tienen la soberbia por dentro y que no son muy inteligentes, sino que han tenido la suerte, por lo que sea, de tener unos éxitos en la música, en el cine, etcétera. A veces cuando te acercas a ellos observas que no son inteligentes, que no son modestos y que la soberbia y la vanidad están por encima de su talento. Eso me ha pasado casi siempre. Y también que hay personas humildes, personas modestas que hacen su trabajo sin llamar la atención, que son las que sostienen el mundo. Yo recuerdo una vez un médico entrevistado por la noche en un programa que tenía yo que era 3 horas, de 12 de la noche a 3 de la madrugada, que me dijo una cosa que no se me olvidará nunca. Decía, en la medicina rural, en la medicina de los pueblos pequeños, los médicos somos los únicos que miramos a los ojos en esos días en que una persona se está muriendo, porque sus familiares más próximos, los que más le quieren, no se atreven a mirarlos. Y quizá por eso a lo mejor es por lo que he puesto en marcha un medio digital dedicado a la sanidad que se llama medicinaresponsable.com, porque los médicos son las personas que están todos los días hablando con la vida y con la muerte. Y esa vecindad, esa proximidad y esa experiencia hace indudablemente que tengan un sentido de la vida más profundo del que solemos tener otras personas que nos dedicamos a otras actividades. Pues déjame decirte que yo me debo estar haciendo mayor, porque yo también he concluido lo mismo que tú decías. eh, la profesión me está llevando a conocer gente increíble y lo que he identificado es que las personas que más me inspiran y me han llamado la atención son extremadamente humildes, y uno ni siquiera llega a saber la envergadura de los proyectos que desarrollan, ¿no? Eh, y me recuerda a alguien de estos que tú mencionas que son muy famosos, que escribí el otro día para hacer una entrevista y la respuesta fue: estoy extremadamente ocupado. ¿Qué te parece si hablamos en el 2027? Y dije, wow, Estupendo. Eso, realmente eso, estás eso muy... indica, eso indica una gran soberbia y una gran confianza en que en Exacto. 2027 este personaje se cree que estará vivo, cosa que no está garantizado para nadie, ni para los personajes más importantes del mundo, ni para los más modestos y humildes. Efectivamente, Luis, pero me impactó la soberbia de la respuesta, porque yo conozco Sí, a sí. muchísima gente extremadamente ocupada y se han tomado el tiempo de responder amablemente y decir sí puedo, no puedo, pero no responder con algo que es un poco absurdo, ¿no? Porque ¿cómo voy a planear yo una entrevista para el 2027? Como tú dices, a saber dónde andamos. Y a mí me gusta cómo hablas.
No a mí, me imagino que a mucha gente. Y esto no lo iba a preguntar, pero bueno, preguntémoslo. La forma en que usas las pausas, la manera en que usas la dicción y nos vas transportando hacia el camino que tú quieres. Eh, Me gustaría que nos hablaras un poco sobre el modular la voz, sobre las pausas en momentos claves. ¿Cuál es la esencia de ser un buen orador? No lo sé, por supuesto, pero sí que ha influido mucho en mí que yo estudié en la Escuela Normal de Magisterio y ejercí de maestro con niños de 11, 12 años durante más de un año. Y es muy importante la didáctica y al fin y al cabo la información, lo que te exige o lo que te piden cuando haces un comentario por la radio o por la televisión o cuando escribes un artículo es que el mensaje, lo que estás diciendo, llegue a la persona que te está escuchando, ¿no? Al discente. Tú eres el docente y el otro es el discente, tú eres el emisor y el otro es el receptor. Tú lo que quieres es que el mensaje llegue. Y para que llegue, tienes que hacerlo como si estuvieras hablando con un amigo, como si estuviera hablando contigo. Yo si hablo contigo, necesito hacer las pausas para que el mensaje llegue. Y tengo que emplear unas palabras en las que ese receptor que no sabes dónde está en la televisión y en la radio sienta que tú estás hablando para él. Si él siente que tú estás hablando para él, te escuchará. Si no siente que estás hablando para él y estás o recitando como un papagayo o leyendo como un papagayo sin hacer ninguna pausa, como has dicho tú, ningún subrayado emocional en las palabras, entonces no te escuchará. Simplemente te oirá al fondo, pero no te escuchará. Y tú sabes que, bueno, pues este programa o la intención es que profundizar en las personas detrás de los personajes, ¿no? Las experiencias de vida. Y curiosamente, a pesar de la diversidad de los invitados, todos han tocado mi vida de una manera u otra. A mí me gustaría, porque sé que eres una buena persona para responder esta pregunta, que explicaras quién fue Enrique Calvo para alguien que nunca lo conoció o nunca supo de él. Enrique Calvo fue la persona con la que planeé con una ilusión maravillosa cuando éramos jóvenes, muy jóvenes, y el hecho de subirnos a un tren o a un avión nos parecía la aventura más maravillosa. Estuvimos, porque éramos amigos, intentando hacer un viaje a Friburgo, porque había un campamento y en Alemania él sabía alemán perfectamente. Yo soy tonto en un solo idioma y, y lo planeamos cuidadosamente, cuidadosamente. Cuando ya estaba planeado cuidadosamente, llegó y ya nos habían mandado los billetes para ir a Friburgo, aquella aventura maravillosa. Le hicieron a Enrique Calvo, le hicieron una oferta profesional de una emisora de radio. Y yo inmediatamente le dije, no hacemos el viaje porque tienes que acudir a esta oferta profesional. Él dijo, no, no, nosotros hemos planeado un viaje y vamos a hacer un viaje. Era una persona tan generosa, que anteponía incluso sus intereses más inmediatos, que eran los profesionales. Era una oferta además que no podía rechazar para no desilusionar a un amigo. Y esa generosidad iba acompañada de una inteligencia y de una voz poderosa que le hizo ser un personaje en aquellos medios en los que él puso su voz y su inteligencia
para hacer un trabajo admirable. Luego le llamaron a la política y lo hizo también muy bien y se nos marchó tempranamente, como tú muy bien sabes y has sufrido. Pues sí, Es más, te quiero decir que recuerdo que en Diario 16, que tenía yo, en el periódico Diario 16, que tenía yo una columna en la contraportada, escribí un artículo que se titulaba Nunca iremos a Friburgo, porque me causó, recordando todos los sitios a los que habíamos estado juntos, todo su camino admirable, me recordó de una manera prístina y deslumbrante aquel gesto de generosidad para poner por encima de todo el afecto hacia un amigo antes que sus intereses y sus oportunidades profesionales. pues déjame decirte, Luis, que yo me acuerdo de ese artículo, seguramente porque conservamos el recorte. Y la razón que te pregunto es porque ahora que soy papá, yo creo que el ámbito temporal y la percepción de las cosas en mi vida han cambiado, eh, y yo me veo reflejado en lo que yo recordaba de mi padre. De hecho, cada día digo, wow, si es que soy igual. Obviamente, él era 1000 veces mejor en los medios, creo yo. Pero hay muchos eh, elementos que componen mi personalidad, mi curiosidad, mi manera de afrontar la vida que son exactamente iguales y que ahora que pasa el tiempo lo pongo en contexto y me veo a mí mismo de una manera terroríficamente maravillosa. Por eso te preguntaba. Hay una historia que se cuenta intentando hacer una síntesis sobre esa experiencia que tú has pasado. Yo siempre digo que nuestros hijos nos aprecian a los padres cuando ellos son padres. Es decir, antes de que son padres, pues somos el padre es pesado, la madre también, la pesada. Pero cuando ellos son padres, entonces reconocen y saben. Y hay una especie de síntesis que dice, a los 15 años, a los 7 años, mi padre lo sabe todo. A los 15 años, mi padre no sabe nada. A los 25 años, tendría que hablar con mi padre. A los 45 años, si estuviera aquí mi padre. Sí, qué gran verdad. Qué gran verdad. Y yo cada día eh, lo pienso más. Y esa fue la razón. Me puse a escribir libros infantiles, creo que sí lo sabes. Eh, ya hemos donado muchos por todo el mundo. Y precisamente el origen de ese proyecto es la influencia de haber sido papá y el pensar que hay gente que no tiene la suerte de tener padres con inquietudes culturales, preocupados por el viajar, por el medio ambiente, bueno, por los temas que sean. Y me parece que un libro puede cambiar la vida de las personas. De hecho, mi cumpleaños fue hace 3 días, lo pasé colocando ventanas de aluminio por el huracán y una gran alegría me la dio que llegaron vídeos de colegios de todo el mundo que habían recibido donaciones de mis libros. Y la verdad es que fue mi gran regalo. Eh, y bueno, pero sigamos porque me voy por los cerros de Úbeda. Mira, a mí me gustaría saber cuál ha sido el gran fracaso que se convirtió en tu mayor éxito. El gran fracaso que se convirtió en mi mayor éxito. Pues no sé, sí, sí, sí. Recuerdo
tengo algún recuerdo. Ya sabes que se atribuye a Oscar Wilde, que decía que cualquier tonto es capaz de salir de un fracaso y de remontarlo, pero ningún tonto es capaz de superar un éxito. Que a algunos el éxito los deja tontos. Bueno, pues mira, sí, hay una experiencia. Yo escribí una de mi segunda novela, en la cual yo, como la primera me habían dado un premio, pues en la segunda dije yo, esto es un camino de rosas, ¿no? Y entonces fui a un editor que había dicho que era amigo mío y que le gustaba que le llevase la novela, que me la iba a editar. Y me acuerdo además en la primera entrevista me dijo, ¿cómo termina? Digo, ¿cómo que cómo termina? Dice, no, la última frase. Y me dijeron que no. Después de mucho tiempo me dijeron que no. Y me quedé verdaderamente chafado, con una sensación de que se habían roto las ilusiones. Y luego fui a otra editorial, también muy importante, y me volvieron a decir que no. Y yo dije, bueno, pues esto se ha acabado, o sea, esto empezó como un cohete que va deprisa, ha explotado ya, ha echado las luces y ya se ha apagado y ya no queda más que la carcasa y una caña. Y entonces, bueno, pues una, me encontré casualmente con un editor y le hablé de, ya sin ninguna ilusión, le dije, bueno, tengo una novela si la quieres mirar. Que bueno, envíala. Y, y me dice, mírala, como tenemos ahora un concurso literario que, bueno, que es el Premio Ateneo de Sevilla, que es muy importante y era verdad que es un premio muy importante. Dice, la vamos a poner allí. Dice, a ver si, bueno, si no, si no consigue ningún premio, dice, pues a ver si la podemos editar porque no está mal y tal. Y ganó el premio. Y aquello me dejó, yo creo que es la novela mía que más se ha vendido, Las amigas imperfectas. Es una historia contada en primera persona por una amiga que habla de otra y de su vida. Y aquella desilusión tremenda, aquella especie de había que entregar ya la cuchara y retirarse de la novelística y de la literatura, se convirtió en una de las novelas que más éxito han tenido mías. Y eso, pues, mira, y me repuse, ¿eh? Yo creo que no soy tonto del todo, algo de menos tonto debo ser porque me repuse del éxito y seguí escribiendo y seguí intentando editar y eso, pues hasta esa veintena y pico de libros, de ensayos y de novelas. Bueno, pues gracias por esta respuesta tan bonita y tan interesante. Y hablemos un poco del proceso de la escritura. A mí me gustaría saber, yo lo he visto brevemente porque me quedé en tu casa unos días esperando un visado, pero ¿tú tienes alguna rutina diaria o un hábito que aplicas al proceso de escribir? ¿Cómo escribe Luis del Val? Pues escribo con... Yo me levanto por la mañana muy temprano y, y me descargo en la tableta, me descargo la prensa, veo veo las portadas, luego veo los reportajes. Hombre, no me lo leo todo entero porque no necesitaría todo el día, pero voy. Y siempre hay algún aspecto de la vida, de la actualidad más bien, que te llama más la atención. Y un aspecto o dos, y esos aspectos van rondando por la cabeza. Y luego, pues nada, me ducho, desayuno y voy ya pensando en eso. Y cuando tengo que publicar algún artículo pues para una cadena de periódicos o para el ABC o para la radio, siempre saco ese tema o esos dos temas, de esos temas o de esos dos temas, porque he ido reflexionando. Y a mí me gusta, como todos hablamos
de la actualidad y de lo mismo, a mí me gusta mucho recordarme cómo cambia una estatua según cambia la luz. Es decir, una estatua iluminada por completo tiene un aspecto. Una estatua vista desde abajo tiene también unas, unas texturas diferentes. Esa misma estatua, apagada en la parte izquierda y con mucha luz por la parte derecha, presenta una morfología diferente. Bueno, pues a los acontecimientos también les sucede lo mismo. Es decir, desde un accidente ferroviario hasta un premio a una película, un premio cinematográfico, se puede escribir de ello de muchas formas. Se puede escribir de la manera objetiva de la redacción, pero como yo normalmente hago opinión, pues también se puede buscar esa luz de la izquierda, esa luz de la derecha, ese picao o ese contrapicao que hace que la noticia y el hecho sea diferente. El otro día, por ejemplo, fue noticia en todos los sitios la retirada de Rafael Nadal. Y entonces, pues todo el mundo habló y todo el mundo escribió. Y a mí me tocó hacer un comentario a la noche cuando ya llevaban día y medio todo el mundo hablando desde la noche anterior, de todo el día, de Rafael Nadal, de sus triunfos, de su manera de jugar, del gesto que tuvo en un tiempo en las inundaciones. Y entonces yo fui a buscar una luz un poco diferente y dije que aparte de ser un gran campeón y una leyenda deportiva, Rafael Nadal había sido el, el hijo que hubiera querido tener cualquier padre, el yerno que hubiera querido tener cualquier madre, el vecino que hubiéramos querido tener, o el hermano mayor de cualquier adolescente, por su modestia, por su humildad, por su sencillez, por su falta de vanidad y de soberbia, por ese apartamiento de la jactancia que tanto ves en los que llamamos triunfadores. Y me gustó ese aspecto. Y por eso, bueno, pues casi siempre empleo esa manera de trabajar o de enfrentarme a la actualidad y al artículo. Y antes estabas hablando de los altibajos de la vida y de que a veces la fama atonta. Veo que el tema de la humildad y el saber que uno está arriba, luego está abajo, luego está arriba, es algo que el octavo piso te ha traído a tu mente. ¿Es así o ya viene de atrás? No, y es una... la primera gran experiencia que tú antes has hablado de fracasos que se pueden convertir en éxito. Yo la primera experiencia que tuve de lo que significa el altibajo, de lo que significa el anticlinal cuando estás arriba y el sinclinal cuando bajas a lo más profundo del valle, fue cuando en la política, después de ser diputado, fui director general, un alto cargo del Ministerio de Trabajo en este país y tal. Y un día me cesaron, como pasa siempre en política. Y bueno, estuve 48 horas recibiendo constantes llamadas de conocidos, de amigos, de todo tipo de personas ofreciéndoseme para lo que yo necesitara, dándome las gracias por lo que había hecho en algunas ocasiones, eh, mostrando su estupefacción porque no siguiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pues te reconforta, ¿no? Te reconforta. Pero pasan los días y a la semana siguiente, pues mira, alguna de esas personas que te había llamado, tú sabes que tiene cierta amistad con otra tercera persona y le llamas para que interceda y puedas ir a entrevistarse con esa tercera persona. Bueno, ya no se ponen al teléfono, ya están reunidos.
en un altísimo porcentaje. Perdón un momento, que es que estás como recordando mi vida en los últimos meses. Me estoy escuchando a mí mismo. Sigue, sigue, perdón que te haya interrumpido, pero es que me Sí, estoy oyendo a mí. sí, sí. Pues efectivamente, eso sucede, eso sucede. Y a mí me ha sucedido pues muchas veces en la vida. Pues yo recuerdo también, yo dirigí una importante red de emisoras, Radio Cadena Española, 70 emisoras, y bueno, pues puede un momento, yo nunca me creía el rey del mambo, pero bueno, tienes eso de tener un coche oficial y un chofer y tal, y secretarias y todas esas cosas, pues parece que, bueno, que la vida es así. Bueno, y hay un momento en que eso se acaba, ¿no? Y cuando se acabó sucedió lo mismo, grandes ofrecimientos y al cabo de una semana un silencio total y absoluto, ¿no? Y fíjate, yo incluso en el periodismo, yo digo que el periodista, cuando está en una buena etapa, recibe invitaciones a viajes a todos los lugares, y no va porque no tiene tiempo. Y cuando no está en esa cresta de la ola y se ha quedado pues sin columna, sin micrófono, sin cámara de televisión y ha desaparecido, entonces que tiene tiempo, no tiene dinero. Y es así. El periodista, cuando puede hacer muchas cosas y le invitan a muchas cosas y no tiene tiempo, y cuando tiene tiempo, no suele tener dinero. Qué interesante todo esto que me estás contando, porque ando en un periodo reflexivo de todas estas cosas. De hecho, el otro día, curiosamente, Mariano García, no sé si lo conoces, periodista del Mariano, Heraldo. Mariano García es periodista del Heraldo, me escribió una nota en la contraportada del Heraldo, y me hizo mucha ilusión porque Mariano fue la primera persona que me hizo una nota en mi carrera, y la entrevista fue sobre mi vida. En realidad es que ni siquiera, ni siquiera paré a hablar profesionalmente, sino un poco de las cosas que tú estás compartiendo, que yo me he dado cuenta que esté aquí o esté allá, yo siento un gran placer compartiendo lo que he aprendido, y ayudando a los demás a ejecutar sus sueños, porque como todos sabemos, la vida se pasa y se pasa para todos, ¿no? Y ese ego o esa obsesión de competir que parece que tiene uno cuando es más joven, pues yo le decía a Mariano que a mí se me ha pasado hace mucho tiempo, que no sé si es que ya me estoy haciendo más mayor, estoy madurando, o es que me han pasado tantas cosas de manera tan seguidas que me han abierto los ojos y me han hecho recapacitar. Pero muy curioso todo esto, eh, que me cuentas. Y una pregunta un poco más vinculada al escribir. ¿Cómo, Luis, cómo tú has encontrado buenas historias para contar? Esta entrevista queda en el internet para el día de mañana y seguramente alguien la encontrará de manera aleatoria buscada. ¿Tú planeas esa buena historia o es algo que surge espontáneamente por lo que has leído, por lo que has vivido, por lo que te han contado? normalmente las historias surgen por lo que lees y por lo que cuentas. El otro día estaba reunido con el juez Manuel García Castellón y sobre el cual posiblemente escribamos un libro porque es el hombre que, bueno, es el hombre que hizo el proceso a Mario Conde, el odiado por la derecha y por la izquierda porque es un juez muy recto, que nunca, nunca prevarica, sino que aplica la justicia. Y entonces, hablando de las judicaturas, eh, le conté cómo yo había escrito una novela protagonizada por una juez y que surgió con una comida con el que era portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Fuimos a comer con el director de comunicación del Consejo, los tres, y estando comiendo sonó ese aparato que nos tiene comunicado con el mundo, pero que también es muy impertinente, el teléfono móvil.
y él fue echó una mirada irritada hacia el teléfono. Y claro, tenía un cargo, bueno, pues muy importante. Y yo le dije, por favor, atiende el teléfono porque a lo mejor es una llamada que es importante y que tiene su sentido. Y entonces cogió el teléfono y estuvo unos minutos, dos, sí, sí, sin apartarse de la mesa. Dijo, perdonad, sí, ya, bueno, tal, sí, sí, bueno, hablaremos, un minuto y medio. Y cuando colgó y se guardó el teléfono, le dije alguna cosa tremenda y fundamental. Dice, no, 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 dice nada, dice, es una. Me han llamado de que hay una juez eh, que ha tomado posesión hace poco de su primer puesto y parece que, bueno, pues que se comenta mucho en el pueblo que parece que tiene una relación sentimental con el comandante de puesto de la Guardia Civil. Y yo, interesado, le pregunté, ¿y eso es muy frecuente? Y me dijo, sí, sí, la verdad es que es bastante frecuente, dice, porque las oposiciones a juez son muy duras, eh, eh, las, las mujeres aprueban las oposiciones en un porcentaje mayor que los hombres porque tienen más espíritu de sacrificio. Hay que estar un par de años o tres estudiando todos los días. No, no se puede hacer vida social, no se puede salir, ni días de fiesta, ni domingos, ni cines, ni nada, porque hay que dedicarse a empollar los textos legales y a sabértelos de corrido y de memoria. Como pasa en las oposiciones a notarías o a registradores civiles. Y eso yo le empecé a dar vueltas, ¿no? Entonces estas mujeres apartadas que son jóvenes, porque tienen 20 y tantos años, no han cumplido los 30, no han tenido una relación sentimental porque 2 o 3 años no hay ningún novio que aguante esperando a que su novia termine las oposiciones, pues cuando se reincorporan a la vida normal, a la vida social y tienen ya su primera plaza, pues aparece que pueden entonces hacer las cosas que todas las personas suelen hacer y es pues tratar socialmente, ir a almuerzos, a comidas, etcétera. ¿Y cuál es la persona que más trato tiene con una juez o con un juez, tanto el juez como la juez? Pues el comandante del puesto de la Guardia Civil o la comandante del puesto de la Guardia Civil. Y entonces, como mi hija Calíope es abogado y tenía una amiga que vivía esa vida monacal de preparar las oposiciones, a partir de allí salió la trama de la novela Volveremos a Venecia, donde una mujer estudia y prepara la judicatura y de repente en su primer puesto, en su primer juzgado, en su primera titularidad de juzgado, se enamora del comandante de puesto de la Guardia Civil. Así que ¿estás de acuerdo conmigo en que la realidad supera la ficción? Sí, nadie escribió una novela sobre las Torres Gemelas y unos aviones llegando hasta allí, ¿no? O sea que los argumentos están todos. Yo soy partidario de que los argumentos ya los agotaron todos los griegos. Ya no hay tragedia, no hay drama, no hay que el hijo que se enamora de la madre que mata a los hijos, o sea, las Medeas, todos los héroes y todos los antihéroes están ya los griegos los descubrieron todos, ¿no? Y entonces lo único que hay que procurar es actualizarlos, darles un barniz localista a veces, porque lo localista se puede convertir en mundial. Es decir, la novela española más mundial que hay me parece que es Don Quijote de la Mancha. Y Don Quijote de la Mancha transcurre en un pequeño círculo, en unos pocos kilómetros, que es La Mancha, que es una región vamos, que
es una especie de zona de una gran región, que es Castilla. Y, sin embargo, a pesar de esa localidad, es decir, todo puede ser universal siempre y cuando los temas sean universales. Y al final, querido Enrique, en la vida no hay más que dos elementos, Eros y Tánatos, el amor y la muerte. Y alrededor de ahí, pues bueno, pues va todo. Desde eh, Hamlet hasta la muerte de un ciclista. Que realmente es lo que hace Hollywood, ¿no? Reinventar la rueda, perdón, una y otra vez con esas esencias de vida. Y como yo sé que tú tienes muchísima experiencia entrevistando gente y yo soy un aprendiz de esto, cuéntame algunos secretos que has aprendido para hacer una entrevista entrañable. Bueno, lo primero, yo estuve entrevistando muchas personas por la noche por la radio, a las 12 de la noche. El programa duraba de 12 de la noche a 3 de la madrugada y la primera parte era una entrevista de una hora, de 12 de la noche a una. Entonces, primero yo apagaba las luces del estudio y ponía un foco sobre, en donde, un flexo en el lugar que estaba yo. Pero la persona que se sentaba a mi lado, que estaba a mi derecha, estaba absolutamente en penumbra. Otra de las reglas es no tener papeles encima de la mesa, papeles para mirar o preguntas prefabricadas. Y la tercera es no hacer preguntas para esperar una respuesta, sino procurar, más que una entrevista, mantener una conversación. A veces, por la radio, escucho algunas entrevistas de personas, en verano sobre todo, que aparecen los becarios, y, y veo cómo no se cumplen las reglas de la entrevista. Por ejemplo, uno de los elementos muy, muy corrientes es escuchar que están entrevistando a una actriz y el neófito, la neófita, le dice: ¿y qué vas a hacer este verano? Bueno, pues este verano, dice el actor o la actriz, dice, me voy a ir unos días de vacaciones a Marbella a descansar un poco, tengo allí amigos, y ya de paso voy a ver un guión que me han mandado y así aprovecho, bajo a la playa, subo y bueno, y lo paso bien y me relajo. Segunda, la pregunta que la tiene ya en el, que no ha escuchado la respuesta. Y algún proyecto para después del verano? Como te acabo de decir, me voy a llevar un guión. Es decir, que cuando estás preocupado por las preguntas y no estás escuchando las respuestas, es imposible mantener una conversación. Y la conversación es esencial, primero porque es la manera de comunicar cuando todavía no sabíamos ni leer ni escribir, que es una cosa muy reciente, que la gente se cree, parece que siempre hemos sabido leer y escribir, no, es una cosa de hace muy poquito. Entonces, por lo que me estás contando, el secreto sería la conexión humana con el entrevistado, ¿no? Realmente lo que me decías al principio, estoy conversando con un amigo, qué es lo que me cuenta y voy tirando del hilo para Que, llevar a la claro, audiencia hacia esa conversación que es compartida. que se relaje, que tome confianza, que no se sienta interrogado, sino que se sienta conversado. Yo creo que eso es lo más importante. Y sobre todo empezar preguntándole por cosas amables, ¿no? Porque si hay una cosa desagradable, también se la tienes que preguntar, pero no de buenas a primeras, porque entonces se convierte en tu enemigo, no se convierte en tu confidente, ¿no? Eh, yo creo que eso es, bueno, elemental, Claro, querido Bob. sí, no, no, por supuesto. Y hay mucha gente joven que ve estos vídeos eh,
Y el otro día me preguntaba alguien, pero voy a tomar esa pregunta y te la voy a trasladar. ¿Tú qué consejos darías a alguien que esté buscando escribir su primer libro? Que esté convencido de lo que quiere escribir y que lo escriba. La única manera de escribir es ponerte delante del teclado y empezar, siempre y cuando sepas lo que quieres escribir. Y me da igual que sea un relato, o que sea una novela, o que sea un artículo. Tú primero tienes que tener claro lo que quieres escribir. ¿Eh? Quiero escribir un alegato contra el veganismo, o contra los carnívoros, o a favor de la pasta, o en contra, no sé, que tengas, como decir, o quiero contar una historia sobre la terrible dificultad de conservar la amistad en una sociedad tan apresurada como esta. O quiero poner de manifiesto que tampoco los más pobres y los más desclasados están llenos de virtudes y que hay también urde. No sé, lo que sea. No sé si es que la vida es absolutamente compleja y llena de asuntos. Que sepa de que, y que escriba. Y que escriba. Como decían en el... Y una cosa que escriba y de vez en cuando no se ocurra nada que pare, ¿no? Porque un mal escritor, decían en el Café Gijón, es aquel... Dice, era un escritor tan malo que no se le ocurría nada y seguía escribiendo. ¿No? Si hay un momento que no se te ocurre nada, tienes que parar. Es indudable. ¿Que tienes que parar de escribir o que tienes que dedicarte a otra No, cosa? tienes que parar para ver y hacer una pausa, pero estar en el sitio. Es decir, aquello que le dijeron a Ramón y Cajal, bueno, su descubrimiento fue una casualidad. Dice, sí, pero me pilló trabajando en el laboratorio. Es decir, lo que no puedes hacer es decir, bueno, como no se ocurre nada, me voy a tomar una cerveza a la esquina. No, porque entonces no. Quédate, piensa, que levántate, pero no te levantes muy lejos del teclado y a ver si se te ocurre y intenta a ver si te ocurre. No sigas si no se te ocurre nada, por supuesto, porque si ves una tontería, pero seguro que se te ocurre algo. Porque al final el esfuerzo mental se tiene que traducir en tiempo dedicado a eso, a escribir. Claro, y tú, Luis, has tenido el famoso bloqueo del escritor, ese miedo a enfrentarse en una página en blanco. Yo, por ejemplo, te confieso que yo no lo he experimentado nunca. Yo creo que tengo tantas ideas que siempre las voy haciendo, pero me dice la gente que tienen pánico a sentarse en ese folio o en ese teclado porque no fluyen las ideas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con ese bloqueo de escritor, si es que lo has experimentado y cómo lo has solventado en cada caso? Yo bloqueo no he logrado sentir. Lo que sí que he sentido son o un gran entusiasmo porque tienes un proyecto para ponerte a escribir, o una etapa de desgana, pero no por bloqueo, ni mucho menos, sino porque, bueno, porque no te apetece, porque no tienes deseos, porque te ha abandonado el entusiasmo, pero no bloqueo, ¿no? Esa cosa de decir, ese pánico, del como es el chiste, sí, no me se ocurre nada que decía el académico, ¿no? Pues no, yo no, eso no. Ahora, quizá también porque los escritores mediocres no tenemos bloqueo. Nuestra mediocridad puede seguir tranquilamente en su curso sin que a nadie escandalice y sin que nadie se sienta huérfano si no escribes. Pero si uno vive feliz, bueno, cada loco con su tema, ¿no? Pero espera un momentito que se me ha cortado, pero te hago otra pregunta. ¿Cuál es el mayor reto a la hora de escribir un libro? O sea, ya se te ocurre una idea, me hablas de la historia de la jueza y de la Guardia Civil, del personaje. ¿Cuál es el gran reto después a la hora de llevar a cabo ese proceso de escritura?
Pues el reto es adaptarte a medida que vas escribiendo, adaptarte a las transformaciones y las percepciones que van cambiando en ti porque los personajes comienzan a mandar. Quiero decir, tú percibes un personaje determinado con sus cualidades, con sus virtudes más o menos, y a medida que avanza la acción y avanza el diálogo y las conversaciones y tú vas escribiendo, hay un momento en que ese personaje da un giro, ¿no? Y eso ocurre mucho más en el teatro, ¿no? En el teatro a veces yo no he escrito mucho teatro, pero he escrito unas cuantas obras. Y tú a un personaje, parece que es un personaje secundario, y de pronto lo metes en acción y resulta que es un personaje que es muy importante, que tiene mucha más profundidad de la que tú habías pensado y que de secundario pasa a convertirse casi en un personaje principal. Y luego, cuando has hablado del mayor reto, el mayor reto es terminarlo. ¿Eh? Cuando tú tienes la novela, el relato, hay que terminarlo. Y una vez que lo has terminado, hay una experiencia muy, muy corriente, muy normal, y es que el editor, si tienes un buen editor, una vez que se ha leído lo que acabas de escribir, te vas a comer con él y te dice la parte que más le ha gustado, lo que le ha gustado, e incluso a veces te pide que hagas algún cambio. Yo al principio, cuando era mucho más joven, ahora ya se ve que no lo soy, mi facundia de escritor no permitía ninguna corrección, ni muchísimo menos. Yo era el autor. A medida que pasa el tiempo y tienes experiencia, yo he tenido la suerte de tener buenos editores, eh, vamos, unos escritores, unos editores maravillosos. Y sí que acepto las sugerencias, y sí, las acepto porque a veces son muy atinadas, muy atinadas. Miguel Ángel Matellanes, me acuerdo que en una de las novelas dijo: me ha gustado mucho y me gustan mucho los finales abiertos, pero ese final es tan abierto que yo creo que quedaría igual de abierto, pero redondearía más terminando qué pasa con ese barco, no sé qué. No sé. Y yo inmediatamente, cualquier corrección que le hacen al autor está en contra, pero fui reflexionando y le hice caso, como le he hecho caso en muchas ocasiones. Cada vez hay menos editores, porque además cada vez se venden menos libros, pero los editores buenos y observadores tienen mucha razón cuando le hacen observaciones al autor. Y yo quería, un poco conectando con este tema de los editores y de la fuerza de los medios de comunicación, los dos sabemos que los medios están cambiando. Apareció la inteligencia artificial, los influencers, hay gente que tiene más seguidores que medios de comunicación, que no con eso son mejores ni peores, pero sí tienen un alcance que es mayor. Y yo en este periodo de reflexión, y por eso me encantan estas entrevistas, porque aprendo de todos los que venís. El otro día compartía lo que dijo Stan Lee sobre que si tienes una gran idea, no dejes que un idiota te la quite. Y lo que yo quería preguntarte es algo que yo he vivido en mi carrera, tristemente, pero que a la par me ha formado, es que creo que he tenido ideas y que ha habido trabas y filtros que no han dejado que siguieran adelante, porque consideraban que no era el momento, que no era adecuado. Y de hecho, el tomar las riendas y lanzarme a los medios de Instagram y de YouTube es precisamente no tener que depender absolutamente de nadie y hacer de, de mi capa un sayo, ¿no? O sea, hacer lo que yo quiera y hablar de esos temas que considero que son importantes. ¿Cómo crees que han cambiado los medios de comunicación y cuál es tu opinión?
de esos periodistas que deciden lanzarse de manera autónoma al vacío, prescindiendo de las Ya, 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 grandes ya. marcas. ¿Qué Te opinas entiendo. tú de eso? Sí. Vamos a ver, yo naturalmente antes había medios de comunicación, los medios clásicos, no prensa, radio, televisión. Ahora, naturalmente, están los medios digitales. Yo aplico siempre, antes había que mandar un periodista a Florida para que contara lo que ha pasado con el tornado. Ahora cualquier persona, sin ser periodista e incluso sin saber leer ni escribir, puede coger un teléfono, marcar un número y contar lo que está viendo y lo que está pasando. Para mí, lo importante no es si el medio es clásico o digital, no. Para mí lo importante es saber quién dice qué. ¿Quién dice qué? Si el medio digital es un medio que tiene una cierta responsabilidad y sabes quién está detrás, yo le concedo la misma validez que le podría conceder al Frankfurter Allgemeine Zeitung, la misma, o al The Economist. Ahora bien, si por lo que sea en ese medio digital hay un personaje que es un que no, que de vez en cuando dice tonterías, entonces no me lo creo. ¿Quién dice qué? Es decir, el Papa, si, con todos los respetos, si habla de cómo hay que hacer una cirugía cardiovascular, pues no me lo creo, no, no le concedo ningún tipo de autoridad docente para eso. Y si un cirujano cardiovascular me empieza a hablar de teodicea y de por qué hay que ser creyente o por qué hay que ser agnóstico, pues entonces tampoco me lo creo. ¿Quién dice qué? A mí, si el Papa habla de asuntos de religión, bueno, pues tiene su autoridad. Y si el cirujano cardiovascular habla de su profesión y de su experiencia en la que tiene prestigio, pues tiene autoridad y yo me lo creo. Con los medios de comunicación es igual. Medios de comunicación digitales, muy bien. Yo, por ejemplo, pues me suelo leer el debate, me suelo leer cosas que es digitales, que no están en papel, que están fuera de, bueno, y tienen la autoridad siempre y cuando sean responsables. Lo que sucede con lo digital es que cualquier tonto contemporáneo con un ordenador puede perfectamente hacer un periódico, un diario, una web, bueno, y que además, y también, y lo he sufrido muchas veces, las redes son el refugio de los cobardes, los que no se atreven a afirmar una cosa y los que saben que las calumnias por la red son gratis. Lo he sufrido en mis propias carnes porque en cierta ocasión, con un problema que tuve con estas asociaciones de homosexuales, lesbianas, trans y tal, que hice una parodia, una sátira en forma de verso, fui denunciado, no les admitieron la denuncia en ningún juzgado ni en ninguna fiscalía, pero la red se llenó de personajillos que naturalmente deseaban mi muerte, ¿no? Bueno, a mí me acusaban de delitos de odio, pero los defensores contra los delitos de odio deseaban que me mataran o que me muriera. En fin, esa es para mí la gran diferencia, no es si es digital o es tradicional, sino simplemente quién dice qué y quién se responsabiliza de eso que se dice y de eso que se informa. Claro, sí, entonces no es, da igual el canal, sino más bien el mensaje y el origen de ese mensaje, ¿no? Eh, y aplicando un poco esto que me cuentas en la radio, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades esenciales para tener éxito que obviamente se trasladan al Internet, a YouTube, a todos esos tipos de medios? ¿Cuál crees que son esas habilidades que la gente joven que dice me quiero dedicar a esto deberían curtir? De todos los medios, a mí el medio que más me gusta es la radio, porque la radio es el sonido de la vida que late.
la, la voz es lo primero, la primera sensación que entra desde que nacemos. Escuchamos el arrullo de nuestra madre, escuchamos sonidos, escuchamos palabras, aprendemos su significado. La radio es el descanso de los ojos y el trabajo de la imaginación. Porque tú cuando ves una pantalla ves cómo es la persona que habla, cuando escuchas la radio no lo estás viendo. A través de la voz además te tienes que imaginar, ¿no?, cómo es esa persona. La voz transmite emociones, transmite temblores, transmite inseguridad, transmite autoridad, transmite seguridad también. Y para mí es el medio, yo diría que el medio de comunicación más auténtico. Porque si se hace una entrevista en la radio en directo, pues estás escuchando una entrevista eh, sin que te tengas que imaginar nada. En la televisión, para hacer una entrevista, dicen, vamos a hacer como si esto fuera un cuarto de estar, ¿no? Y vamos a poner un sillón aquí, una mesa acá. Es decir, que se teatraliza, ¿no? Yo he percibido eh, cómo las emociones se advierten de manera distinta en un medio que en otro. Yo, por ejemplo, mm, nunca me, nunca me he roto en sollozos al escribir un artículo para la prensa. Sin embargo, estaba a punto de romperme cuando he estado delante de un micrófono. Yo me acuerdo perfectamente que en una ocasión, cuando ETA asesinaba casi todos los días, pusieron una bomba en Zaragoza, en un cuartel de la Guardia Civil, y me dijo Iñaki Abelondo que me fuera rápidamente a escribir un comentario. Yo volví, y en el momento en que volvía, la corresponsal en Zaragoza, desde Radio Zaragoza, nos contaba que por el motivo de la explosión había cunas destrozadas y muñecas, y la dueña de alguna muñeca, alguna niña también destrozada. Y cuando me puse, era cerca de las Navidades, y cuando me puse a leer el villancico del horror, que así lo titulé, hubo un momento en que creía que no iba a poder terminar. Hay momentos en la radio. Por ejemplo, recuerdo cuando en la televisión, viniendo a casa por la radio, escuché a las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no?, aquellas que habían desaparecido sus nietos por la dictadura militar. Y escuché a una de ellas que, narrando el tema, sollozó, se entrecortó, no podía seguir. Yo iba conduciendo y me emocioné al oír ese sollozo, ¿no? Y luego por la noche, esa misma señora fue entrevistada en televisión y también se interrumpió, pero no sentí la misma solidaridad emocional. No percibí en mis entrañas ese latigazo que había sentido en la radio, porque eh, la televisión es más fría, la televisión es un medio frío, y la prensa también, y la radio es un medio caliente. A mí me gusta, como soy friolero, me gustan los medios calientes. Y hablando de estos momentos eh, donde prácticamente las emociones toman el control de Luis como el profesional, ¿podrías describirnos algunos otros momentos como ese, esos momentos históricos, estos momentos delicados que a ti te hicieran eh, no dudar, pero tener que agarrar todas esas destrezas para seguir adelante con la entrevista? Históricos no, pero importantes en mi vida, en mi modesta vida personal, ¿no? Yo recuerdo que mi infancia, los payasos más importantes que había en las fiestas del Pilar, cuando nos llevaban al circo, eran los hermanos Tonetti, ¿no?, que que eran de Santander. Y yo recuerdo que cuando tuve aquel programa nocturno por la noche, yo entrevisté a muchos personajes, entrevisté pues a Di Stéfano,
a Santiago Carrillo, bueno, a José María Aznar, que todavía no era presidente de gobierno, a cantantes, a futbolistas, a toreros, a mucha gente. Y un día entrevisté a Tonetti por la noche y le hice la entrevista. Y cuando ya estábamos a punto de terminar la entrevista, le dije a Tonetti, le dije, yo creo que algunas personas de mi generación, como me sucedió a mí, te habrán visto por las ferias de España, por los circos, por tu circo, recorriendo todo el territorio español. Y me gustaría saber si podíamos escuchar algún recuerdo, si a ti no te pareció mal. Y el payaso dijo que sí, por supuesto, Tonetti dijo que sí. Y salieron un par de llamadas muy laudatorias. Y de pronto salió una voz femenina que dijo, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias porque he sabido un poco más cómo era Tonetti. Muchas gracias por este rato porque me he enterado de muchas cosas que no sabía y me he enterado de cómo es mi padre. Era la hija de Tonetti. En ese momento miré a Tonetti y Tonetti estaba llorando. Yo no sabía si había habido algún conflicto o simplemente era una laudatio espontánea, pero yo no podía seguir. Hice así con la mano. Afortunadamente, en la radio hay una cosa que se llama música y desde el control pusieron una suave melodía para que nosotros, tanto el entrevistado como el entrevistador, pudiéramos reponernos. Buena historia, Luis. Me imagino el momento. Y de todos esos personajes que te has encontrado en el camino, ¿podrías destacar algunos que hayan sido entrañables? ¿Recuerdas algunas de esas entrevistas como esta que me has descrito por las emociones, pero alguien que realmente te sorprendiera eh, más de lo que imaginabas? Bueno, eran todas, ¿no? La verdad es que, eh, no sé, No tanto perdona que interrumpa, no tanto las entrevistas, sino los personajes, esas ideas preconcebidas que a lo mejor podías tener tú y al enfrentarte o sentarte junto al personaje te dabas cuenta que había una parte no conocida de él o de ella. sí, sí, sí. Por ejemplo, me resultó muy próximo Leopoldo Calvo Sotelo, que fue presidente de gobierno. Eh, era un ingeniero con un aspecto muy serio y me sorprendió su enorme sentido del humor, una ironía británica maravillosa. Me pareció también muy, muy cercano y que no disimulaba nada esa cercanía porque le surgía de una manera espontánea a Santiago Carrillo, por ejemplo. Y bueno, no sé, la verdad es que mm, las, los seres humanos tenemos pues nuestro yin, nuestro yang, nuestra carga, nuestra cruz y cuando sale la cara pues te alegra y cuando sale la cruz pues bueno, como decía un director de cine muy famoso, yo creo que a las personas hay que recordarlas por lo mejor que hicieron en esta vida, ¿no? Y yo sigo esa máxima, ¿no? Y me olvido de las acideces, de esos puntos de vanidad y recuerdo las cosas buenas. Pero efectivamente hay personajes que son mucho más entrañables que otros, por supuesto. Y me hablas de ese yin y de ese yang. ¿Tú me podrías compartir algo que la gente no sepa de ti? Ha habido mucha gente que te escucha, que te ha leído desde hace años. ¿Me podrías compartir algo que no sea muy conocido y que se pueda compartir?
No, yo creo que no les interesa en absoluto porque no sé. Pero bueno, No a ver, sé. alguna afición desconocida, algún hobby que contraste Bueno, con el mundo de los sí, medios, hacen las mejores hay un tortillas éxito, de patata del mundo, no hay sé, un algo por ahí. éxito, hay un éxito en últimamente, desde hace 2, 3 años, hay un éxito en mi vida del cual me siento muy satisfecho. Yo tenía una terrible adicción. Bueno, terrible no, pero era adicto. Y las adicciones son muy difíciles de extraer. Yo llevo ya 3 años curado y yo, en contra de lo que parece la moda, nunca pago con tarjeta de crédito. Siempre llevo dinero en metálico. Es más, cuando me preguntan si voy a pagar con dinero o con tarjeta de crédito, digo, he logrado quitarme del tabaco y de la tarjeta de crédito. Y saco el dinero. Porque estaba muy harto de que nada más salir del restaurante a los 5 minutos, a los 10 minutos, recibes un correo electrónico, un chispazo de esos que te dicen, ¿qué tal su experiencia en el asador fulano? Pues cerca de allí tiene usted también no sé qué restaurante. ¿Eh? O sea, que es que se enteren de dónde voy a comer, que se enteren de dónde compro, que se enteren de cuál es el recorrido que hago en un taxi. No, no, que si estoy en un aeropuerto, sí, no, no, no. Que si he comprado un billete de avión o no he comprado un billete de avión. Es que sucede también en Google, ahí no, no es por la tarjeta de crédito, pero tú consultas, por ejemplo, qué vuelos hay de Madrid a París y a los 20 o 25 minutos recibes unas ofertas de hoteles en París. Eso es así, eso es así. Pero yo no creo que suceda con los comercios y con los sitios donde compro. Entonces estoy muy contento, yo era un adicto, pero un adicto terrible y me he curado, me he librado, ya no soy un adicto, me he logrado quitar del tabaco hace ya 30 años y ahora desde hace 3 de la tarjeta de crédito. Muy, muy buena respuesta y déjame que te comparta que yo también ando pagando en efectivo, pero lo que a mí me llama la atención es la cara de sorpresa de gente que nunca ha visto efectivo y me dice, eres el primer cliente que va a pagar en efectivo en los últimos 6 meses. Digo, pues no sé, no lo veo tan extraño, ¿no? No sé si has tenido tú esa experiencia, pero me Bueno, ha pasado más de una vez que no manejaban dinero. sí, efectivamente. Y no solamente eso, sino que eh, yo, yo intervengo en la radio con el micrófono que tengo aquí en casa, ¿no? Pero cuando alguna vez bajo a la emisora, me voy hay una tabernita muy agradable al lado y me voy a tomar un café o un vino con algún amigo. Y por allí la gente que hay muchos funcionarios por alrededor, porque está al lado de la Puerta de Alcalá y hay delegaciones ministeriales y cosas de esas, la gente paga un café con la tarjeta de crédito. Yo me quedo espantado, o sea, un café con la tarjeta de crédito. Y en la Unión Europea hay una especie de mafia que quiere que no paguemos con dinero en metálico. Y el dinero en metálico te protege tu privacidad. El dinero en metálico te evita el control del gran hermano que tenemos sobre lo que consumimos y lo que hacemos. Ya es suficiente que llevando el teléfono móvil en el bolsillo sepan en dónde has estado, qué recorrido has hecho, si has estado en casa o si has salido. Ya es suficiente. Pero si además van a saber dónde comes, dónde compras, dónde vendes, eso ya es verdaderamente insoportable. Y hay una especie de conspiración, no digo conspiración blanca, pero hay una especie de conspiración blanca en toda la Unión Europea y en toda la banca para que no usemos dinero en metálico. Sí, da miedo, ¿no? Eso que decías tú, el saber que están controlando cada movimiento, si no lo están controlando, por lo menos que tienen la información.
porque de hecho el otro día estaba en el gimnasio, mencioné un tema del cual nunca había hablado en toda mi vida porque es algo que no me interesa y al minuto al regresar a casa anuncios en relación a ese tema y me quedé perplejo porque jamás en mi vida había mencionado ese tema, ¿no? Entonces es preocupante. Y, y bueno, ya nos queda poco tiempo, Luis, aunque estoy disfrutando mucho, pero déjame que incruste aquí un par de preguntas. ¿Tú qué has aprendido sobre la improvisación después de tantos años haciendo programas en vivo? Matías Prats Cañete, me parece que era, el padre de Matías Prats, decía que la mejor improvisación es aquella que se ha preparado previa y cuidadosamente. La improvisación a mí no me gusta. Quiero decir, a mí me gusta no tener papeles. A mí me gusta hablar en público, como estamos hablando ahora, sin notas y sin saber lo que me vas a preguntar. Pero si es para lanzar un mensaje, yo creo que es mucho mejor tenerlo preparado. La improvisación repentina naturalmente viene, o sea, es decir, dices, ahora nos va a hablar nuestro corresponsal en Florida, Quique Calvo, y entonces se corta la comunicación. Entonces tienes que decir esa tontería que decimos siempre. Parece que se ha cortado la comunicación y entonces tienes que improvisar. Pero lo que queríamos hablar con Quique Calvo es que nos narrara, porque él lo ha vivido en primera persona, los terribles momentos que ha tenido que sufrir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, no sé, yo la improvisación preparada cuidadosamente. Quizá la pregunta la he formulado de manera incorrecta. Porque, por ejemplo, de lo que yo recuerdo, y creo que no me equivoco, mi padre tenía una gran capacidad de subir Sí, a un escenario, hacer parecer que todo era improvisado, pero obviamente era una persona muy culta, muy formada y no con una capacidad de interrelacionar temas que hacía vislumbrar que en el momento era todo natural, pero hay una preparación previa. Quizá mi pregunta tenía que ir más en la dirección de cómo te preparas tú cuando vas a hacer un programa, una entrevista, lees sobre el personaje, te informas para tener toda esa variable, esas variables en la cabeza y poder afrontar las preguntas y las respuestas de manera correcta, ¿no? sí. Yo papeles no uso nunca, excepto si es un pregón de 10 minutos que tiene que ser muy lírico y muy exaltador. Pero una charla o una entrevista no llevo. Ah, eso sí, si yo voy a hacer una entrevista, me conozco donde pues todo lo que puedo lograr saber entre el Wikipedia, el Google, las noticias, la entrevista que le hicieron en tal medio y yo me la veo porque quiero saber cosas de personas. Y naturalmente cuando vas a hablar de un tema, pues lo tienes que saber y tienes que saber de qué vas. Eh, es una improvisación aparente, es aparente. Lo que yo no hago nunca es aprenderme de memoria un texto, nunca se me ocurre. Aprenderse de memoria un texto es lo peor que te puede pasar, porque se te va una línea y ya no sabes qué escribir. No, hay que hablar como si estuvieras hablando con unos amigos, como si les estuvieras contando las cosas que te han ocurrido y empleando las palabras pues de la manera más expresiva que tú puedas emplear. Ahí entra también, naturalmente, pues el vocabulario, entra los conocimientos, entra también la capacidad que tienes para que ese relato pueda tener altitudes anticlinales y sinclinales, por una sencilla razón, porque la conversación también es una montaña rusa, subes, estás creando una anécdota y de pronto dices el final de la anécdota, que es gracioso, y baja rápidamente y la gente sonríe. Bueno, eso es normal. Pero yo no le llamaría improvisación, yo le llamaría que es algo lógico y natural, ¿no? Luego, si tienes costumbre y tienes profesionalidad, pues ya es algo que te familiariza, ¿no? Eh, yo soy muy tímido, ¿eh? O sea, soy bastante tímido,
pero si sé que tengo que hablar de una materia y sé cuál es la materia y yo creo que domino esa parte que voy a decir, a mí que esté un teatro lleno no me importa, ¿no? En absoluto. Eh, lo que me desbarata es bajarme de un taxi, que esté en la acera de enfrente, que estén esperándome personas que me han venido que me están aguardando para acompañarme a un salón de actos y que yo tenga que bajar del taxi e ir andando pues 25, 30 metros y atravesar y que todos estén mirándome cómo ando y cómo doy un paso y después otro. Eso a mí me descompone, ¿no? Me pone nerviosísimo y soy muy tímido. Ahora, que ya estamos en el salón de actos y me dan la palabra y hablo, eso ya no me desbarata. Ya me he olvidado de mi timidez y ya considero que estoy pues como el albañil que está poniendo ladrillos. Yo en vez de poner ladrillos pongo frases, indicativos, subjuntivos, etcétera. ¿Y en algún momento has tenido miedo escénico? Me veo muy rojo en la pantalla, por cierto. Lo que pasa es que, como sabes, hemos vivido el huracán Milton y me ha cambiado aquí todas las cosas. Pero ¿tú has sentido ese miedo escénico? Más que miedo escénico, le llamaría responsabilidad. Es decir, tienes que tener sentido de la responsabilidad. O sea, no es, no te vas a tomar un café que si no te gusta lo devuelves. Tienes que tener sentido de la responsabilidad. Es más que miedo escénico, yo le llamaría esa responsabilidad que hace que te descargue la adrenalina, descargas la adrenalina y al descargar la adrenalina, naturalmente, sube el flujo sanguíneo y eso te ayuda a que el cerebro esté muy bien regado y tus neuronas funcionen de una manera adecuada. Por eso, a veces cuando me dicen y me hablan de gentes que de pronto que les dan un programa en televisión y se nota y se comenta que tienen que tomar sustancias, yo me quedo perplejo porque qué sustancia que incentive más, que, que es esa de que sentir la responsabilidad de que recae sobre ti el momento en el que tienes que hablar. Eso es, bueno, eso es tremendo. Eso no, tú no necesitas, eso te pone, como dicen los chicos jóvenes, ¿eh? Es que te pone. ¿Para qué necesitas ninguna sustancia? Tú necesitas tomar un whisky para hablar. Tú necesita el albañil un whisky para poner el ladrillo. No, no. Yo creo que ese sentido de la responsabilidad yo no le llamaría miedo escénico, lo llamaría la intensidad del momento y que te ayuda precisamente a que el riego sanguíneo fluya por los capilares de esos pequeños capilares que llegan al cerebro y te lo tengan y te lo pongan en marcha. Y Luis, como yo te decía, pues estamos llegando ya casi al fin de esta entrevista, que me da un poco de tristeza porque la estoy disfrutando mucho. Y quiero hacerte dos preguntas. La primera, no sé si lo sabes, pero te lo comparto. Yo siempre termino mis cartas, mis emails, mis notificaciones con la expresión, en su mayoría, nunca dejéis de soñar. ¿Cómo Luis del Val interpretaría el mensaje detrás de nunca dejar de soñar? Nunca dejar de... Soñar. Ah, bueno, es que sin sueños no se puede hacer nada. Es decir, las cosas primero se sueñan y luego se cumplen o no se cumplen. Pero si no sueñas, los sueños no te pueden cumplir porque no has soñado, ¿no? Eh, desde, desde la vida amorosa a la vida profesional, sin sueño no hay incentivos, sin sueño no hay ilusión, sin sueño no hay ánimo de trabajar, sin sueño no hay meta, sin sueño no hay propósito, sin sueño no hay nada. Naturalmente que hay que soñar, soñar completamente despierto de imaginar, de tender, de cómo podría ser. Bueno, a mí me parece importantísimo. Bueno, ¿cómo puedes escribir una novela sin haberla soñado? ¿Cómo puedes convivir con una persona sin haber soñado que podrías vivir con ella para siempre? No, no.
El sueño, naturalmente, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sin sueños, sin sueños no hay vida. Sin sueño no hay vida. Bueno, hay una vida más o menos sensorial, vegetativa, fisiológica, pero no hay vida. Incluso el que se dedica a la matemática tiene que soñar con una fórmula y el que se dedica a la bioquímica, sin sueño, ni en la ciencia, ni en el humanismo hay posibilidades de avanzar. Y yo, bueno, yo considero que este programa es una cápsula del tiempo, o al menos así me gusta imaginarlo. ¿Qué mensaje dejarías para quienes encuentren este contenido el día de mañana en las redes, si es que todavía continúan las redes sociales que tenemos hoy en día? ¿Cuál sería el mensaje de Luis del Val? Escucha y lee. Y unas cosas te parecerán interesantes y otras no, independientemente de quién las diga y de quién las escriba. Hay grandes personajes de la cultura que escribieron tonterías. Hay personajes aparentemente sencillos que también dijeron cosas dignas de merecer. Nosotros somos unos de tantos. Si encuentras esto y algo te ha interesado, sirve para ti, pero lo interesante no es lo que oyes o lo que escribes. Lo interesante es, al final, lo que tú piensas. Pues llegamos al final y quiero darte las gracias. Estoy mirando aquí ahora el reloj, hemos estado hablando 1 hora y media y yo personalmente lo he disfrutado mucho, he estado muy a gusto como entrevistador y espero que tú también. He estado muy a gusto y te doy las gracias por este rato que me ha hecho recordar a esa figura que tú has nombrado antes y que la llevo muy dentro de mi corazón, que me acompaña siempre y de la cual hablamos con María, con mi mujer María, hablamos muchas veces. Un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia. Muchas gracias, Luis. Nos vemos.